buenas tardes. Es un placer estar de nuevo con vosotros después de tantos meses sin habernos visto en esta sala donde tantas veces hemos estado impartiendo toda clase de charlas de todo tipo. En principio, decir que vamos a hablar de las revistas literarias. No quisiéramos, por supuesto, entrar en el tema de Barcarola, que nos llevaría muy lejos, por supuesto, y queremos todavía ahondar en los orígenes del mundo de las revistas literarias y sobre todo el mundo de la revista literaria, incluso una consideración de tipo gubernamental, etcétera, etcétera, o bien tal, pues la mayoría de las revistas literarias, el 95% de las revistas literarias han caído antes de los 4 primeros números, como después hablaremos de Barcarola, que también pensamos que iba a caer para entonces. Pero entonces, bueno, pues repito, las revistas literarias surgen a mediados del siglo XIX, más o menos. Hay aquí una pequeña reseña que yo me he encontrado en un facsímil que se hizo de Ágora, en el cual habla de revistas que sería interesantísimas recoger, aunque realmente se habla de revistas de una forma muy general, porque yo creo que no son revistas, son la mayoría pues, hojas literarias, papeles literarios, de alguna forma y tal, porque dice así, existe en Albacete una relevante tradición en la edición de publicaciones periódicas. Ya en el siglo XIX se publicaron buenas revistas literarias como La Pasionaria, pero bueno, en ese momento va surgiendo las revistas en colaboración de gente y tal, en torno a movimientos de todo tipo. En España, por supuesto, yo creo que ahora mismo, José Manuel Tarde al respecto, tenemos la revista Hora de España, que nació en el año 1937, una revista maravillosa, aquí es tiempo donde el esplendor cultural no es el mismo de hoy, donde había un entusiasmo cultural, donde además el año 1937 justamente también en la época en que ya está la guerra civil en marcha, ¿no? Y luego otra revista, sobre todo la revista de Occidente, yo salgo sobre todo la revista de Occidente, maravillosa, y la revista Ínsula. La revista Ínsula, que ha llegado hasta hace muy poco tiempo, yo tuve el honor de colaborar en ella, en el año 1973, se hicieron un especial de Stendhal, y después se haga la cosa. Exactamente. Buenas tardes, como ha dicho Juan, es un placer estar aquí otra vez, otro año más en este curso de conferencias que ha acogido el testigo de la ciudad de este movimiento de la palabra. No solamente tiene que haber teatro, tiene que haber otro tipo de cosas, pues aquí tenemos la revista Ágora, es una hora de la palabra, es una hora de conferencias y estamos otro año más pues contentos de estar aquí. Ya veremos si el que viene podemos seguir. Ha hecho Juan una introducción a la revista, yo creo que acertada. Las revistas literarias pues surgen indudablemente en los movimientos de libertad o de ilustración. Surgen en la ilustración con el enciclopedismo, como él pasa, son los bohemios franceses los que las reivindican. Más bien son artísticas, plásticas y por supuesto en los momentos de conflicto las revistas también tienen una gran proliferación. No en vano, precisamente en nuestra guerra civil es cuando las mejores revistas españolas, desde mi punto de vista, pues se dan, como Hora de España, Caballo Verde para Poesía, Neruda, Leviatán, Cruz y Raya, El Mono Azul, Cuatro Vientos, la revista Occidente, incluso las revistas del ABC, el Republicanas. Es decir, que en esos movimientos de conflicto, cuando, la revista incluso de Miguel Hernández y Orihuela, Gallo Crisis, surgen las revistas, no son, estas que he citado al principio, son generalistas, pero normalmente también hay revistas locales con carácter universal a veces, porque si examinamos, nosotros lo hemos examinado con lupa, las dos publicaciones en las que vamos a centrar nuestra disertación esta tarde, bueno, aparte de Barcarola, pero ahí somos un poco juez y parte, que son Ágora y Calicanto. Ha habido otras que las citaré, que también son importantes, pero estas dos revistas creo que marcan un antes y un después, y con ellas José Serna, como ha dicho Juan, que es considerado, cariñosamente decíamos el patriarca de las letras locales en su momento, pero también aparece un Aranguren, o un Pemán, un Jorge Guillén, etcétera. Es decir, que las revistas yo creo que sobreviven son las que no se ciñen a una voluntad, digamos, localista. Eso no quiere decir que lo local no esté presente en ellas, eso es distinto, pero que no se centren exactamente en lo local, a no ser que sea una revista específica, como muy bien editado la Diputación, por ejemplo, Zahora, que es una revista folclórica de costumbres, eso es otra cosa, pero es toda esa revista de opinión, de debate, de creación, pues tienen que tener esa amplitud, ese ámbito un poco más abierto. También surgen folletos que también hacen reseñas de todo ese tipo de obras y bueno, se pueden considerar también periódicos o revistas literarias. Altozano es un periódico literario que surge después, pero estos son un poco el antecedente de las revistas que hay en Albacete.
como vamos a centrar la disertación en las revistas que hemos mencionado, me gustaría decir que en torno a los 80 y los 90 surgen una cantidad de revistas en Albacete importantes, que más o menos para que las citaré, y si alguien quiere saber algo sobre ellas me gustaría que nos preguntasen. No creo que se nos puede quedar, por supuesto. Esto es un pequeño paréntesis. Decirles solamente, porque no queremos alargarnos, que Ágora a mí, yo cuando las cojo las tengo muy guardadas ahí en mi biblioteca, incluido el facsímil de la primero, y me produce casi un terror evangélico verlo, porque claro, encontrar esto es casi por ese contacto con esas personas que tuvimos la suerte de conocer, ya muy avanzadas de la mayoría, pero de las cuales, porque claro, Ágora está centrada en estas personas que le voy a decir. Don Gabriel Arcos, don José Gómez Rangel de Vera, Matías Gotor, don Eleazar Huerta, don José María Requena, don José Prat y don José Serna. Salvo en el número 3, que desaparece don José Gómez, creo que es Rangel de Vera. Rangel, sí. De Vera. Y los demás siguen. Cambia un poco el orden, pero están así. Es decir, que tenemos, aun cuando parece ser que el alma de todos ellas fue don José Serna y, por supuesto, el propio Eleazar Huerta. Don Eleazar Huerta, del cual existen muchos textos en ambos sitios. Hay algunos, como por ejemplo, no hay texto de don José Prat, cosa que me extraña mucho, a pesar de que era un hombre muy prolífico y demás. Entonces, digamos que esto es el consejo de redacción. Llama la atención también que no existe una presentación de la revista, que no existe la declaración de intenciones, sino sencillamente la revista 1 irrumpe totalmente. Bueno, y decía también eso, porque yo digo que me da un terror un poco místico, porque yo tuve la suerte de hacer este libro, está prácticamente agotado, que se llama 6 albacetenses ilustres. Precisamente se hizo por encargo del señor alcalde, don José Jerez, cuando cuando empezó el ayuntamiento, se inauguró el ayuntamiento nuevo. Entonces, en ese motivo, iban a llamar a una serie de personas para hacer los hijos adoptivos, darle una medalla de oro con la presencia del rey, Juan Carlos. El rey Juan Carlos no pudo venir por circunstancias, no se pudo inaugurar ese acto, el libro se quedó en tal, y el libro se agotó, está prácticamente agotado. Puede encontrar algún ejemplar por ahí, pero el libro estaba dirigido a nada más y nada menos a don Matías Gotor, presente en este asunto. Don Maximiliano Martínez, que no está aquí, pero bueno, era una persona que no hemos entendido en él. Don Alberto Mateos, nada más y nada menos, el mejor caricaturista, junto a Bernardo Goya, que tenemos aquí, por supuesto, nuestro amigo Godofredo. Benjamín Palencia, don José Prat y don José Serna. Y de los que estaban en la revista Ágora, 3 están en el libro. Yo tuve la gran satisfacción de estar con ellos, ya muy mayores los dos y los 3, y me dejaron toda clase de material para hacer aquel libro que tuve que hacer deprisa y corriendo, pero que si merece la pena este libro no es por los contenidos, sino por las fotografías, la colección de fotografías. Pieza fundamental en Barcarola. Ramón Gómez Redondo, no sé si algunos albacetenses lo recuerdan. Ramón Gómez Redondo, aparte de ser aquí, aparecer como poeta, fue un importante director de cine y de televisión. Un poco fue el que, si José Luis Cuerda ha sido el patrocinador de Amenábar, pues Ramón Gómez Redondo fue el patrocinador. José Luis Cuerda, el trabajo en televisión, le hizo que realizase el túnel, en fin, ha sido una persona muy importante en la vida cultural albacetense. Antonio Martínez Sarrión, felizmente vive y es uno de los poetas más importantes de este país, ya publica en la revista, y desgraciadamente una persona que yo quería muchísimo, Juan también, y Godofredo especialmente, que es Manuel Moral. Manuel Moral habría que hacerle justicia alguna vez, porque es uno de los intelectuales más preclaros que hemos tenido en esta ciudad, con miras amplísimas. Era director en Radio Múnich, publicamos 2 libros, del programa para migrantes, era una cabeza pensante tremenda. De hecho, aquí en Calicante hay un ensayo sobre el Contu Precioso, él era licenciado en Filología Germánica, dominaba Rilke, dominaba tal. Y bueno, con esta revista, vosotros albacetenses, ¿qué es lo que queréis? Lo sabéis vosotros, necesitáis el turista ofuscado y presuntuoso, ambicionáis el lumbre falso a cambio de vuestra originalidad íntima. Habla, y fíjate, ya voy a decir cómo acaba, porque el artículo es precioso, por algo dice: albacetenses queridos, atesoráis la más meritoria de las humildades, la de creer que no ser nada cuando se es todo. Es una frase célebre que ya pasamos, está en muchos libros, pero bueno, tuvo esa respuesta de hacer Barral, de Pepe José Hierro, en fin, de lo mejor de la literatura española e hispanoamericana. Y bueno, como ha dicho Juan,
ese proyecto nunca se sabe mejor dónde uno va cuando se va a ningún sitio, parece ser, ¿no? Cada número siempre ha sido, no sabíamos si íbamos a sacar el siguiente. A partir de ese momento en que hay una fusión de dos equipos y al final, porque si ven ustedes la génesis antropológica, los logotipos no cambian y ya llega un momento que se deja un logotipo fijo, que se hace y ya por lo menos hay un criterio de revista, hay un criterio no solo de estructura y diseño, sino de contenidos. Y se ha puesto un poco pues por ese eclecticismo de aunar lo particular con lo general. Porque hubiésemos agotado muy pronto, si la revista es local, pues hubiésemos agotado muy pronto el tema, o nos hubiésemos estado mirando el ombligo todos los números. Ahora tú tus sonetos, ahora yo los míos, ahora tal. Entonces, claro, había que abrirla y se abrió a la literatura en general. Y eso sí, pues el nombre de Albacete, cuando se hacen cosas, pues está hecha por gente de Albacete, como somos nosotros, como son los colaboradores. Y eso yo creo que es lo importante de la revista, que está hecha aquí 40 años. Nosotros esperábamos que Barcarola, alguien hiciese la historia de Barcarola, pero para nuestra desgracia creo que vamos a tener que hacer nosotros mismos. Y la verdad es que es una cosa tremenda, porque la verdad es que la historia es muy compleja de escribir, pero merece la pena porque en asignatura hay anécdotas absolutamente graciosas, anécdotas increíbles y que hemos vivido. La verdad es que ha sido vivir la literatura, aparte de tener el placer. Yo creo que el mejor pago que hemos podido tener es tener el contacto con los mejores escritores de la literatura española, a los cuales veíamos en los libros de texto cuando éramos jovencitos, estudiábamos por universitarios, cuando estudiábamos sexto de bachiller, y verlos luego tratándolos de carne y hueso a todos ellos, y verlos y tratar, y la verdad es que eso es un gozazo, una gozada absolutamente importante e interesante. Yo creo que de todo, aún así creo que algún atrevido que se lanzase a hacer esto sería muy interesante, salvo el caso de este alumno. Hay una tesis, claro, no lo mismo hacer una tesis doctoral, una tesina, ahora mismo está haciendo una tesis doctoral, que hacer la historia verdaderamente de Barcarola, la historia de cómo nació, las peleas que había. La intra. Y hace poco le decía José Manuel, leyendo Los detectives salvajes de Bolaño, digo, pero si nosotros podemos hacer un libro muy parecido a este. Las revistas impresas, que de lo que habéis hablado, también hubo una revista hablada, llamada Palabras. Se hacía en un autobús, íbamos por los pueblos, los mismos autores que participan en una revista impresa, y en el casino o en el teatro actuábamos. Entonces venían los poetas. Me acuerdo que Ramón Bello Bañón me decía: Godo, tú y yo vamos en la parte seria, como en las corridas, ¿no?, de nocturnas, ¿no?, que había, porque llevábamos en el autobús todos los autores, sobre todo fútbol. Llevábamos un trío que cantaban alquilado, y tiene gracia una revista llamada Palabras en autobús. Solamente duró dos